capítulo de El Influencer de la Semana. Mi nombre es Milagros Salinas y hoy día tenemos a una abogada bastante interesante, a Vicky Goicoechea. Bienvenida, Vicky. Hola Mili, muchas gracias por la invitación, encantada de estar contigo. Vicky, quiero que te presentes, que nos cuentes todo lo que has hecho en tu carrera. Mi nombre es Vicky Goicochea, soy abogada especializada en litigio judicial y arbitral. Soy máster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona y la Universidad de Génova. También tengo maestría en Derecho Procesal y Resolución de Conflictos y maestría en Derecho Civil y Comercial. ¡Wow! Eso es una muy bonita carrera, la parte de esa línea de carrera que has hecho. Y quiero que nos comiences con la pregunta que cualquier estudiante de Derecho creo que te haría, ya que yo también lo estoy estudiando recién. ¿Qué es la prueba y cuáles son los criterios que tienen que tenerse? A ver, la prueba es un tema muy apasionante, al menos para quienes nos dedicamos al litigio. De manera sencilla, la prueba es cualquier evidencia, cualquier elemento que nos permite acreditar que un hecho ha sucedido en el pasado. Porque recordemos que en el proceso judicial lo que hacemos es reconstruir hechos que ocurrieron en el pasado. Y lo que tratamos es de demostrar que existieron y de esa manera poder lograr que se acredite nuestra posición. ¿Y cuáles son las bases teóricas, lógicas, de criterio que se manejan acá en Perú, a diferencia de otros países, por ejemplo? En realidad en Iberoamérica son similares las regulaciones en cuanto a los momentos en los cuales en el proceso judicial trabajamos con la prueba. El primer momento es la admisión de la prueba, es decir, cuando ambas partes presentan sus medios probatorios que acreditan los hechos que sustentan sus posturas. Y en esa primera etapa vamos a tener ciertos criterios que hay que cumplir. Por ejemplo, la prueba que presento tiene que ser relevante. ¿Qué quiere decir relevante? Es decir, que esté íntimamente vinculado con lo que intento demostrar. Por ejemplo, si voy a tratar de demostrar que celebré un contrato, un préstamo, por ejemplo, un mutuo dinerario, lo que tengo que acreditar es que efectivamente ese contrato se celebró en un determinado momento y cuáles son las condiciones que pactamos para arribar a ese negocio jurídico. Puedo acreditarlo, por ejemplo, con un documento firmado con el cruce de comunicaciones, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, que ahora también ya se consideran como prueba, entre otros. La segunda etapa que tenemos en la prueba dentro de un procedimiento es la fase de la actuación, que es la etapa en la cual las partes van a actuar sus medios probatorios frente a su juzgador y de esa manera su contraparte tiene la oportunidad también de contradecir. Entonces se produce esa dinámica confrontacional que requiere pues de mucha dedicación, mucha atención y además de mucho sustento en cuanto a la postura que está trayendo dentro del procedimiento. Y la tercera fase es la valoración, que está reservada únicamente para el juzgador, que consiste en la evaluación y el análisis razonable que debe hacer el juzgador respecto de cada uno de los medios de prueba que se presentaron en el procedimiento. Y va a determinar concluya si efectivamente tal medio acredita tal hecho y lo va a confrontar con los medios probatorios de la contraparte. Y así la valoración individual confrontada con la valoración individual de la contraparte va a hacer que llegue a una valoración conjunta y al final arribe a una conclusión si efectivamente la demanda es o no acogida. Una pregunta, acá tenemos el principio de presunción de inocencia, sin embargo hay casos en los que evidentemente se da en que no es que la carga de la prueba vaya hacia el que acusa, sino de parte del acusado para demostrar que no es culpable. ¿Cómo se está manejando eso en cuanto, por ejemplo, a la prensa, cuando buscan más bien las pruebas en la que la presunción de inocencia se ve bastante mellada en algunas situaciones? En el proceso penal, uno de los principales rectores es, como bien lo dices, la presunción de inocencia. Es decir, que consiste en que el investigado al inicio, posteriormente que se convierte en acusado, cuando ya hay una acusación fiscal, siempre hasta que se expida una sentencia condenatoria, se presume que es inocente. Y la carga de la prueba recae en el Ministerio Público, de tal manera que el investigado, acusado, podrá defenderse en el
proceso judicial o en la investigación preliminar y preparatoria, pero siempre gozando de esa presunción de que es inocente. Por lo tanto, el investigado podría no defenderse. Como recordamos, la carga de la prueba siempre recae en el Ministerio Público y efectivamente podrá no defenderse, podrá guardar silencio, porque ese es un derecho también a guardar silencio, pero durante esa tramitación se considera inocente. Como bien dices, en la prensa muchas veces tenemos noticias muy mediáticas que tratan de satanizar a algunos personajes públicos, políticos, pero hay que tener mucho cuidado, porque dentro de un proceso judicial no necesariamente los hallazgos que publica la prensa van a tener una incidencia directa, porque en el proceso judicial o en la investigación fiscal solamente se considera lo que está dentro del proceso, dentro del procedimiento. Sí, recuerdo justo en una clase que teníamos el tema de la diferencia entre la verdad material, la verdad sustancial, la verdad jurídica y cómo es que, por ejemplo, cuando no existe la prueba prohibida, de hecho no está dentro de nuestro reglamento, por así decir, nuestra ley que pueda ser parte del proceso. Y era algo que decían, no, pero si por ejemplo, no sé, hackeaste una conversación o le viste el celular de forma irrespetuosa a una persona, ¿no? Sin su consentimiento y tienes las pruebas en la mano, pero no entran como parte de las pruebas porque es la prueba prohibida. Entonces, en esa parte, por ejemplo, ya a tu criterio personal, con tu experiencia, con lo que tú consideras, ¿crees que debería haber una modificatoria en cuanto a la prueba prohibida acá en Perú? Mira, en realidad primero deberíamos mencionar cuál es el fin institucional de la prueba y uno de los fines del proceso. Es la búsqueda de la verdad. En ese sentido, el objetivo principal que el juzgador trata de alcanzar es que efectivamente en el caso que está sometido a su competencia se arribe a la verdad. ¿Y eso cómo se va a alcanzar? Como hemos dicho, con la información que proveen las partes y con la evaluación final que hace el juez. En ese sentido, estamos orientados a buscar la información más fiable que va a entregarse a partir de los medios probatorios que las partes ofrezcan. Y recordemos también que excepcionalmente los juzgadores tienen la posibilidad de ordenar la prueba de oficio, que es cuando consideran que hay algo que está pendiente por descubrir a partir de la información que las partes han ingresado al proceso y de manera excepcional ejerce esa discrecionalidad. Pero esa es una excepción. Ahora, también hay un tema muy importante como el que tú mencionabas, la prueba prohibida. Como decíamos, el fin institucional del proceso es alcanzar la verdad, pero la pregunta es, ¿a costa de todo? ¿A cualquier precio? Y es ahí donde tenemos a la prueba prohibida, porque hay una de las excepciones de la búsqueda de la verdad es cuando hay afectación de derechos fundamentales. Y la prueba prohibida está conceptualizada para eso, para evitar que se vulneren derechos fundamentales y que de esa manera la información que se ha encontrado, que puede ser valiosa, que puede ser fiable y que puede conducirnos a coadyuvar a alcanzar la verdad, pero conlleva vulneración de derechos fundamentales, como por ejemplo los más comunes casos de vulneración al derecho a la intimidad. Pero recordemos que hay también excepciones en cuando hay vulneraciones a derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando está de por medio el interés público. Cuando está de por medio el interés público, se hace una ponderación. Vulneración de derechos fundamentales de una persona versus el interés público, entonces prevalece el interés público. Por esa razón es que tenemos un sinnúmero de ejemplos, como por ejemplo la filtración de noticias, la filtración de correos, noticias periodísticas nos demuestran que han habido, por ejemplo, conversaciones de políticos, de autoridades políticas. En ese caso hay vulneración del derecho de las comunicaciones, sin duda, pero recordemos, tenemos que hacer una ponderación con el interés público. ¿Qué es más importante? Que la ciudadanía conozca la verdad de lo ocurrido, conozca si en realidad esa autoridad incurrió en ilícitos penales, prevalece el interés público y por lo tanto esa prueba, inicialmente considerada como prohibida, puede ingresar al proceso y contribuir a descubrir la verdad. Claro, eso es en los casos, por ejemplo, de corrupción, de
audios que se hayan filtrado, situaciones de contexto que ahorita justamente, bueno, ya bastantes años atrás, creo que desde que se abrió el tema de las telecomunicaciones, tenemos más acceso y podemos verlo en las distintas instancias periodísticas, incluso en las redes, ¿no? Que ahora es incluso más popular que simplemente alguien anónimamente lo sube por las redes y ya está. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando son delitos como, por ejemplo, un poco más privados, ¿no? Por ejemplo, si es que una mujer es violentada por alguien y pues una persona X consigue un audio de forma indebida de esa persona y lo manda para la prueba, no lo filtra en internet, sino que lo manda a la prueba en la audiencia. A veces no lo hacen válido, incluso se ha visto casos en los que hay jueces que bueno, personalmente pienso que no tenía mucho criterio, por no decir ninguno, que porque usó la ropa interior de tal color o tal otra, tienen prejuicios que incluyen ya, incluso invalidan pruebas, o porque los últimos casos que han sido bastante controversiales, ¿no? Que entran a un hospedaje, habían estado libando, pero la persona en cuestión dice, no, ya no quiero, pero ya están en el sitio y pues dicen, no, pero si no quería, ¿para qué entró? Y sin embargo prueba. ¿Cuál es el peso de la prueba en este caso? ¿No? ¿Su palabra, un audio, un video? ¿Cómo se demuestra? Ese tema es muy interesante porque además nos permite arribar a otro tema de singular importancia, la prueba con perspectiva de género. Por ejemplo, tú mencionabas en los casos de violación sexual que son eventos lamentables, reprochables y que además exigen no solamente un conocimiento especializado del juzgador, sino que además exigen la implementación de ciertas herramientas valorativas, como en este caso es la perspectiva de género, que algunas personas todavía no conocen mucho sobre este tema, incluso algunas otras lo ven como que estamos frente a una moda que pasará en un cierto tiempo, pero la perspectiva de género es, como decía, es la posibilidad que tenemos de evaluar y de analizar la prueba en función de empoderar a la mujer que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y, consecuentemente, la coloca en una posición desfavorable. En ese sentido tenemos, por ejemplo, el caso de la tanga roja que tú comentabas. Yo tengo una columna sobre la tanga roja en la cual destaco que efectivamente es un caso que no debería repetirse. Afortunadamente fue enmendado por la Sala Superior. ¿Qué pasó en este caso? Como tú bien decías, una pareja de amigos, de conocidos, se encontraron y decidieron salir. Aparentemente tenían algún interés inicial ambos, pero después ese interés se perdió, por lo menos en la mujer, porque ella ya no deseó continuar y su acompañante abusó sexualmente de ella, según lo que ha manifestado. ¿Y qué es lo que dijeron los jueces? Como la mujer se encontraba vistiendo prendas de vestir íntimo de color rojo, es porque estaba preparada para tener un encuentro sexual. Y ese es, como tú decías, un prejuicio nefasto que debemos rechazar y proscribir, porque las mujeres somos libres de ejercer nuestra sexualidad en el momento que consideremos pertinente. Si queremos vestirnos de una determinada forma, es nuestro derecho elegir. Pero también estamos en la posibilidad de decir en el último instante, ya no deseo, ya no quiero continuar. Y en ese sentido, la otra persona tiene que ser respetuosa y no vulnerar esa voluntad que puede ser transparentada a último momento. En tal sentido, no existe posibilidad de que se justifique porque una mujer estuvo con prendas rojas, estaba dispuesta a tener un encuentro íntimo y en consecuencia se valide esa conducta de violencia sexual. Afortunadamente, como les decía, en este caso específico, la Sala Superior enmendó la plana al juzgador de primera instancia y determinó que había sido juzgada con prejuicios y estereotipos de género que no se deben concebir. Sí, por supuesto. De hecho, lo presentaron como prueba, incluso justamente de intencionalidad, porque el tema de la subjetividad, de cómo podría saber, la conducta no tiene que ver necesariamente con la subjetividad del hecho, ¿no? O sea, puede incluso haber estado en la situación y basta que tú digas que no, pero ahí justamente casi ese detalle, ¿no? También nos vamos desde la otra perspectiva. Por un momento nos cambiamos de rol, ¿no? La persona en este caso, que bueno, fue un hombre, no de ese caso específico, pongamos otro caso, ¿no? La mujer le dice que sí, tienen intimidad, y luego va y lo denuncia y dice que ella le dijo que no. ¿Cómo es que demuestras el no?
en estas circunstancias. Sí, el tema de probanza en los delitos sexuales es muy complicado, es muy difícil porque como también se les denomina, son delitos clandestinos. Ujú. Entonces, es muy difícil conseguir medios probatorios para acreditar lo que dijo la mujer, que dijo no en último momento, o que dijo sí, o que dio su consentimiento y que después se retracta porque de Ujú. repente se dio cuenta de que no era lo mejor, lo más adecuado y tal vez tiene otras razones por las cuales no quiere aceptar que efectivamente fue un acto consensuado. Entonces, como les decía, es muy difícil acreditar con medios probatorios lo que ocurrió en cuatro paredes cuando estaban Claro. solamente dos personas. Entonces, también se le conoce como la prueba del testigo único, que es a la mujer que ha Ujú. sido violentada y que lamentablemente no tiene más herramientas para poder acreditar su postura. Pero en esos casos también tenemos, por ejemplo, el apoyo de los informes periciales, los informes psicológicos que podrían dar ciertas luces de cuál es la personalidad de la persona agraviada, si ha sufrido algún incidente grave que ha generado cierta afectación en su estado de ánimo, en su personalidad, en su conducta, que permita hacer prever que esas consecuencias sería el efecto de este tipo de agresiones, este tipo de maltrato, y eso conllevado con la declaración de la víctima, la declaración del imputado puede conducir a determinar una conclusión, pero como les decía, en estos casos es muy difícil lograr vulnerar o, mejor dicho, lograr sobrepasar ese estándar probatorio que se exige para romper la presunción de inocencia. Para esos casos, que son de difícil probanza y como ya hemos mencionado, debemos agenciarnos de otras herramientas como por ejemplo la perspectiva de género, ¿no? Considerar una mujer en una circunstancia de esa naturaleza, de acuerdo a la personalidad que tiene, cómo se conduciría. Porque hay a veces la población desinformada de manera intuitiva, ¿no es cierto? Comenta y dice, pero ¿por qué no gritó? ¿Pero por qué no pidió Ujú. ayuda? ¿Pero por qué no se defendió? ¿No es cierto? Pero la psicología y ahí la importancia del enfoque multidisciplinario en la tramitación de procesos judiciales nos da las herramientas que nos permite saber por qué una persona reacciona de tal o cual manera en ciertas circunstancias y que no hay un patrón de conducta que exige un checklist que debamos comprobar y arribar a la conclusión que efectivamente debió gritar o que debió pedir ayuda. No necesariamente. Hay algunas personas que se quedan paralizadas cuando Sí. están frente a actos de este tipo. Hay otras personas que no, que gritan, que ponen resistencia. En tal sentido, no podemos catalogar y etiquetar una sola conducta como esperable en estos casos. Incluso hay trabajo previo, incluso hacia la víctima, en la que genera cierta dependencia y he leído algunos casos en los que la persona no tenía consentimiento y sin embargo llegó a un punto de manipulación en el que no podía decir que no. Entonces también habían ciertos sesgos de análisis ya pericial psicológico en el que se veía un tiempo, periodo largo, un lapso bastante extenso en el que una serie de manipulaciones hasta llegar a estos extremos, ¿no? Que también hay víctimas de ese tipo que dicen, pero ¿por qué seguía con él si le estaba pegando, si le estaba maltratando? Y que espero, por ejemplo, hay un caso bastante polémico, ¿no? De la artista extranjera con el cierto cantante peruano, que con pruebas, es más, el cantante en mención estaba hasta preso, bueno, y ahora último incluso hicieron un sketch haciendo una ironía sobre una parodia sobre el tema de la violencia, ¿no? Y fue, bueno, bastante criticado, obviamente, por dadas las circunstancias que él incluso ha estado. Y sin embargo volvieron, ¿no? Entonces muchas personas criticaron y dijeron, no, como esta persona, que pues, hasta el tipo estaba preso, la ha golpeado, la ha violentado de todas las formas y sin embargo siguen, ¿no? Ahí también hay factores psicológicos, me imagino, de dependencia, de manipulación, de carencias de la misma persona que también influyen en la palabra consentimiento, ¿no? Que aquí también me gustaría hacer un recalco fuerte, sobre todo, bueno, yo soy mamá de un varón, y es algo que también desde chiquitos les tenemos que enseñar. Si una mujer te rechaza, no le tienes por qué odiar, no la tienes por qué detestar, no tienes por qué vengarte. Simplemente te dice que no es no, punto. Igual con las mujeres, ¿no? Si un hombre te dice que no, es no. Se acabó. No hay más trámite en eso, no hay cólera. No tenemos la obligación, ningún ser humano, de corresponderle a otros si simplemente no existe. Así hayas tenido señales, como muchas veces se ha justificado incluso cuando, ¿recuerdas el caso que le bañaron en gasolina y le prendieron fuego en el bus? Bueno, a Heidi Agreda, si no me equivoco.
Y el tipo se justificaba diciendo que ella había dado señales, que ella había estado aprovechándose de él, que saliendo, o sea, si te dicen que no, es no, sea cual sea la circunstancia. Y creo que incluso algunas personas toman como prueba esos supuestos indicios de que te estoy dando consentimiento. El consentimiento es claro, o es sí o es no, no es un no sé, no sé, entonces me abstengo, ¿no? Creo que es lo que también sería importante recalcar para los civiles, no solamente para los que estudiamos derecho. Sí, en efecto, es muy importante lo que mencionabas. Estos son otros casos, ¿no? No es solamente el encuentro casual o el encuentro de conocidos de hace un tiempo corto, sino el abuso que sufren las parejas que conviven por muchos años Ujú. y que ahí intervienen otros factores, ¿no? Como por ejemplo, los factores psicológicos que tú mencionabas, ¿no? La dependencia económica, la dependencia afectiva, la familia, el deseo de querer, entre comillas, mantener una familia unida. Algunas mujeres también tratan de justificar esa conducta al lado de su agresor, diciendo que todo lo hacen por sus hijos, entre mil y unas respuestas que se producen en estos casos. En estas situaciones es importante hacer una evaluación contextual, evidentemente, ¿no? ¿Cuál es el perfil psicológico de la víctima, del agresor, del entorno familiar en conjunto y determinar, pues, si estas variables inciden y en qué medida para arribar a estos acontecimientos tan lamentables. Por eso ahí recurrimos nuevamente al conocimiento experto, en este caso al conocimiento psicológico que nos puede ayudar a dar soluciones de cuáles son las explicaciones de la conducta de las personas. Pero además recordemos que las personas que pueden estar pasando por una situación tan desafortunada como la que estamos comentando, tiene que ser evaluada para determinar si efectivamente esta situación anula la posibilidad de expresar su voluntad libremente. Eso va a ser determinante porque recordemos que en este tipo de delitos se exige el dolo, es decir, la mala intención de querer hacer algo y arribar a un resultado concreto que la ley proscribe. En estos casos, como les decía, el análisis pericial es fundamental y requiere una evaluación integral del contexto. Vicky, me parece súper extraordinario este tema, de hecho hay que profundizar muchísimo. Bien, gracias porque también me he estudiado para mi examen que viene ahora justo en la universidad. Y quisiera que cerremos esta muy bonita entrevista con algún tipo de análisis o algún comentario que tengas al respecto y también incidiendo en la definición de litigio, porque sé que es un tema de conflicto que se pueda dar. Muchos lo asociamos, bueno, por ejemplo, la primera vez que lo escucho yo pensaba en una propiedad en litigio porque es lo que siempre tienes el letrero en la calle, pero luego haces memoria y te quedas pensando, claro, es conflicto en general. Así que ahí incidiendo un poquito en ese tema. De acuerdo. Bueno, el litigio conlleva la confrontación al enfrentamiento de dos posturas y que además debemos tener en cuenta que el litigio está presente en nuestras vidas. En cada momento y etapa de nuestras vidas estamos enfrentándonos a de situaciones litigiosas, no solamente en los tribunales, sino también en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que como seres humanos que estamos en permanente interacción, estamos expuestos al litigio, estamos expuestos a tener controversias. Y lo que debemos hacer es prepararnos para enfrentar de mejor manera estas dificultades, estas controversias, informándonos, teniendo ciertos conocimientos básicos que nos permitan posicionarnos frente a estas circunstancias, como por ejemplo, entender que no es que podamos escaparnos de las controversias. Lo que tenemos que hacer es aceptar que estamos expuestos a ella y lo que debemos hacer cuando se presenta una controversia, por ejemplo, es tratar de resolverlas de la manera más racional posible. Tenemos que evitar esa reacción emocional, esa reacción reptil, que es la que primero aflora, tratando de mantener la racionalidad y tratando de dar respuestas que sean más conscientes, más razonables, actuando nuestra parte, insisto, racional, que es la que nos va a permitir tomar decisiones con deliberación, activando nuestro sistema de pensar 2, que nos permite determinar
cuáles son las causas, cuáles serían las consecuencias y por lo tanto haciendo ese análisis que va a determinar en qué situación nos encontraríamos si actuamos de manera intuitiva o emotiva y en ese sentido proyectar esos efectos que podrían ser nocivos para nosotros y nuestro entorno y tratar de gestionar nuestras emociones. Perfecto, Vicky. Muchísimas gracias por la entrevista y este fue un capítulo de El Influencer de la Semana. Nos vemos en el siguiente capítulo.